Vamos a leerlo en el nombre poderoso y hermoso de Cristo Jesús. De la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el tema que nos acompaña en este precioso día, amada juventud, amados jóvenes, jovencitas, es un tema que el Señor me ha puesto en mi corazón. He meditado en este versículo. El principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. Y aquí vemos, amada iglesia, amada juventud, amado hermano, amada hermana, que yo creo que aquí hay hombres y mujeres sabios y sabias. Yo creo que aquí hay mujeres, jovencitas, jóvenes, que han tomado la decisión correcta, que el Señor, estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. Aquí vemos en Proverbios, capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Hermanos y hermanas, aquí el Señor nos declara una verdad. Está hablando el escritor Salomón. Salomón era el rey más sabio que ha existido y ha pisado sobre la faz de esta tierra. Él era el hombre quien dijo y lo pidió a Dios, quien Dios le reveló en sueños y le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? Y este hombre no pidió ni riquezas ni fama, no pidió deleites, sino que pidió algo bien hermoso y pidió la sabiduría. Pidió la sabiduría. Y hermanos, era este hombre tan rico y tan sabio que él escribió la mayoría de proverbios, de Eclesiastés, de Cantar de los Cantares. Este hombre era un hombre prudente, era un hombre sabio, era un hombre que Dios le reveló tanto que lo escribió aquí en estas páginas sagradas. Y hermanos y hermanas, y este hombre declara algo, hermanos y hermanas. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios está viva, eficaz? ¿Cuánto creen que la palabra de Dios no ha pasado? Hermanos, aunque pase el mundo y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece firme. La palabra de Dios es eterna, la palabra está viva. La palabra no, hermanos, no cambia. Podrá cambiar filosofía, hombres, sociedad, reyes y gobernantes y principios, pero la palabra de Dios no cambiará. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra, dice el Señor, no pasarán. La palabra de Dios es permanente, es eterna, mi hermano, mi hermana. Y este hombre, Salomón, hermanos y hermanas, era un hombre muy tremendo, hermanos y hermanas, que este hombre dijo: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué es temor? Temor significa respeto, significa adoración, significa un temor reverente, una reverencia, un respeto a un ser tan especial, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al quien te creó, al quien te formó, al quien te hizo antes de que nacieras. Es Él a quien adoramos, es Él la verdadera sabiduría en este mundo. Y aquí vemos, hermanos, que la Biblia, hermanos y hermanas, es el manual de instrucción de vida. La Biblia es viva y eficaz. La Biblia sobrepasa, hermanos y hermanas, los libros de este mundo. Podrán ver miles y miles de escritores, de autores, pero todos los autores son humanos, son hombres. Pero el autor de la Biblia es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, hermanos y hermanas, estaba desde el principio de la fundación del mundo. Estaba desde el principio, antes que usted y yo naciéramos. Y este autor divino es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, miles de libros han salido, pero hay uno que ha transformado la vida del hombre. Hay uno que ha hecho un impacto. Hay uno que ha transformado el corazón del hombre. Hay uno que ha cambiado el corazón pecaminoso, el corazón de piedra, y ha hecho un efecto tremendo. Y es la palabra de Dios, es la sagrada escritura, es la palabra viva y eficaz, la palabra que es viva, la palabra que es espíritu y es sabiduría, la palabra que es el rema de Dios. La palabra de Dios no cambia, madre iglesia. Podrán cambiar filosofía, podrá cambiar la sociedad y estamos viendo los cambios, pero la palabra sigue siendo el mismo. Por eso, mi hermano y mi hermana, Jesús dijo en Hebreos 4:12 a través del escritor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es el único que puede traspasarla para tu corazón, que puede discernir la intención de tu corazón, que puede ser un efecto glorioso en tu alma. La Biblia es el único medio donde puede transformar a los vagabundos en hombres de Dios, a los que están en pandillas en hombres de Dios, en hombres que antes fueron y eran hombres pecadores y cambiados por la gracia divina de Dios, la palabra de Dios. Porque quiero enfatizar la palabra de Dios, como si nos habló la semana pasada, que la palabra de Dios está viva y es eficaz. No hay otro libro tan supremo, hermanos y hermanas, que sobrepasa la Biblia. No hay otro libro, hermanos y hermanas, que puede tener tanto poder como la palabra de Dios. La palabra de Dios es única, mi hermano. Es cierto, hay muchos hay muchos libros de diferentes escritores famosos, intelectos, muchos sabios, muchos entendidos y filósofos. Pero hermanos, no hay nadie que haya hecho un impacto en esta sociedad, en esta tierra, que cuando Jesús pisó en la tierra, cuando Jesús pisó en esta tierra, mi hermano, y Él murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados, más de 2000 años, no hay otro hombre que ha resucitado, no hay otro hombre que ha hecho milagros, no hay otro nombre, no hay otro hombre que ha resucitado a los muertos, no hay otro nombre y hombre que perdona pecados. Hermanos, puede haber filósofos, intelectuales, sabios, pero aquí vemos que el Señor nos declara a través del proverbista, el Salomón dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ese es el principio de la sabiduría, hermanos. El temor reverente del Señor. No hay temor en esta tierra, no hay temor, no hay reverencia al Dios bendito, al Dios glorioso. Estamos viendo cómo la sociedad, hermanos, se está corrompiendo. Estamos viendo cómo la sociedad, hermanos y hermanas, se está deslizando, anda un despeñadero perdiéndose, porque no hay temor en esta tierra. Y aquí vemos que el Señor nos dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría no es tener tantas riquezas. El principio de la sabiduría no es tener tanta fama. El principio de la sabiduría no es tener tanto lo que es, hermanos y hermanas, cosas materiales. Es tener a Cristo en tu corazón, es tener al Rey de Gloria morando en ti, es caminar con Cristo, es hablar con Cristo, es tener a Cristo como tu mayor tesoro, hermanos y hermanas. Él es infinitamente supremo. Jesús es infinitamente tan glorioso. Jesús sobrepasa la hermosura de su propia creación. Él es infalible y Él es irresistible. La vida eterna, hermanos, consiste en esto: en conocer a Cristo Jesús, en conocer a aquel que no tiene principio y el fin, a conocer a aquel que no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Conocer a Cristo, la gloria, quien creó los montes, los valles, quien creó las flores y todo lo que en este mundo pueda haber, quien creó los animalitos. Es conocerle a Él. Ese es el principio de la sabiduría: tener conocimiento del Santo de los santos, del Rey de reyes y Señor de señores. Así que yo sé que acá hay sabios que Dios ha alcanzado, y eres un hombre sabio, eres una mujer sabia, hermano y hermana. Por eso Juan 17:3 dice: y este es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos y hermanas, conocer a Dios, no hay fin de conocerle. Dios sobrepasa todo lo que este mundo puede ver. Hermanos y hermanas, podemos conocer de tanta filosofía, podemos conocer de tantos hombres, pero a Jesucristo, el Rey de Reyes, hermanos, Él es interminable. Puede usted buscar, podrá usted vivir por miles de años, pero aún no podemos ni aún descubrir cuánta riqueza de su gloria hay, cuánto sabiduría tiene el Señor. Hermanos, si el hombre en este mundo anda buscando sabiduría, anda buscando cuál es el principio de la sabiduría, pero aquí el Señor nos declara que es tener temor a Dios, es respetar a Dios, es tener amor para con Dios, es obedecer la palabra. Porque, hermanos, la palabra de Dios es lo más sabio que se ha escrito en este mundo entero.
Hermanos, si usted estudia en Proverbios, ahí mayormente en Proverbio dice: el temor del Señor es en principio de la sabiduría. El temor de Dios es la reverencia a Dios. El temor de Dios es apartarse del mal y aborrecer la maldad. Pero este mundo, hermanos, es lo contrario. Dicen que el que es sabio es el que tiene fama, riqueza, el que tiene muchos Bugattis y mucho Lamborghini, que tiene mujeres y hombres a su alcance. Pero, hermanos, a los hijos de Dios es lo contrario. Los hijos de Dios es tener la palabra de Dios, es amar al Señor, es obedecer la palabra de Dios, es estar con el Rey de Reyes, mis hermanos. Ese es el principio de la sabiduría. Hermanos, podemos ir en universidades tan estudiosas, y no estoy en contra de eso. Quiero aclarar esto: no estoy en contra de Princeton, de Stanford, all those Ivy League schools, todas esas escuelas tan prestigiosas. Pero lo que hay en esas escuelas son hombres y mujeres jovencitas de intelecto, llenos de conocimiento, pero no hay temor de Dios. No hay reverencia a Dios, no hay respeto a Dios, no hay modestia, no hay santidad, no hay justicia, no hay piedad, no hay humildad, no hay una oración, no hay súplica y ruego. Hermanos, pero usted y yo, hermanos y hermanas, si usted estudia, jovencita, y usted camina con Cristo, déjame decirte que eres bien bendecida, porque vas a la escuela. Pero no nomás vas a la escuela, estás alumbrando el conocimiento de Dios en las escuelas donde no hay temor reverente, donde no hay principio de sabiduría. Tú eres ese instrumento que Dios quiere usar para llegar a esos jóvenes, jovencitas, para llegar a esos hombres que no conocen a Dios. Por eso, mis hermanos amados, el conocer a Dios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Vemos, hermanos, que muchos pueden tener intelecto. Hay muchos que están en la escuela. No estoy hablando de los jóvenes de aquí, sino que los jóvenes que no conocen a Dios, pero están perdidos en vicios, perdidos en las drogas, perdidos en el alcohol, perdidos en el sexo ilícito, en la pornografía, en la masturbación, en las cosas de este mundo. Tienen conocimiento alto, pero no tienen dominio propio, no tienen temor a Dios, no tienen reverencia a Dios. Piensan que su vida solamente es una vida de cualquier cosa, una vida que puedes hacer y hacer. Pero gracias al Rey, que aquí hay jóvenes sabios. Acá hay jovencitas sabias que has hecho la mejor decisión de tu vida, que es respetar a Dios a tu temprana edad y amar a Cristo y andar con Cristo y tener tu corazón sano, tu cuerpo sano, tu mente sana, tu andar sano. Ese es el principio de la sabiduría. Hermanos, Jesús es el principio de toda sabiduría humana. Más que los filósofos que han existido en esta tierra, que Sócrates, Plato, todos esos hombres, la ayer Tesla, Thomas Jefferson, all those men of God, all those men. A quien siga a Jesús es sabio. Quien adora a Jesús, quien está con Jesús es sabio. Porque, hermanos y hermanas, no hay otro más sabio que el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro tan potente que estar con Cristo. No hay otro tan omnipresente que estar con Cristo. Hermanos y hermanas, por eso el amar a Dios, el tener a Jesús como tu príncipe, como tu amor, como tu centro de tu vida, es lo más sabio que hemos hecho en esta vida. Porque, hermanos, los hombres en estos días andan en búsqueda de las cantidades de dinero, andan en búsqueda de cómo escapar, hermanos, la plaga de este mundo, andan en búsqueda de cómo buscar felicidad, pero no lo hallan. Hay hombres que tienen riquezas, que tienen placeres, que tienen todo a su alcance, pero están vacíos. Pero usted y yo tenemos a un Rey de Reyes que habita en nosotros en cuerpos mortales y habita en nuestros corazones por la fe. Ese es el verdadero principio de la sabiduría. A lo mejor no tienes riqueza, ni oro, ni plata, ni fama, pero si tienes a Cristo, eres más que sabio. Eres más, hermanos y hermanas, que vencedor. Eres más. Vales mucho en las manos de Dios. Hermanos, para este mundo no valdrás nada a lo mejor, porque te dicen: eres un cristiano, estás perdiendo tu juventud, estás perdiendo tu juventud. Pero no, lo estás invirtiendo para un reino que sobrepasa todo reino de esta tierra, más que de India, de China, de España. Hermano, estás sirviendo a un Rey de Reyes y Señor de Señores.
Estamos sirviéndole a un Dios poderoso. Y a quien siga al Señor Jesús no es insensato, no es pérdida de tiempo. Es lo más sabio que el hombre podrá hacer. Es seguir con Cristo, es amar a Cristo, es obedecer a Cristo. Por eso, amada iglesia, Jesús es el más sabio de todos los hombres que ha existido en esta tierra. Más que Salomón, más que Job, más que los hombres de ayer. Jesús es el más sabio que ha pisado en esta tierra. Hermanos, Él sobrepasa a todo filósofo de hoy en día. Él sobrepasa a Jeff Bezos. Él sobrepasa al escritor, al diseñador, director de Facebook, de Instagram, de todas esas plataformas. Él es el más sabio. Porque Él, hermanos y hermanas, su palabra ha estado desde la eternidad hacia la eternidad. No hay otro nombre, no hay otro hombre que se pueda comparar al Rey de Gloria, al Jesús de Nazaret. A un hombre que nació de un pesebre. ¿Cómo es posible que ese hombre transformó el mundo entero? A un hombre que murió en la cruz de Calvario. Este mundo lo cataloga como un fracaso y una pérdida, pero para nosotros es poder de Dios. A un hombre que los griegos buscan señales y los judíos piden sabiduría, pero no la encuentran, porque, hermanos, Cristo Jesús es la verdadera sabiduría en este mundo. Y usted y yo somos sabios porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Es lo más sabio, joven, jovencita, hacer en este mundo. Jóvenes que tienen cantidad de riquezas, pero perdidos en licor, perdidos en rebeldía, desobedientes. No conocen a Dios, conocen dinero, conocen fama, conocen los artistas, conocen the latest models of shoes and the latest models of clothing, but they don't know nothing about God. They have no Bible verse, they have no reverence for God, they have no prayer life, they have no life in God. Oh, but that's why they are full of misery. That's why they are full of melancholy. But you and me, oh my dear friend, usted y yo, aunque tengamos poco, pero esta bendita escritura, esta palabra nos hace rico, nos hace, hermanos y hermanas, valiosos en las manos de un Dios gigante y poderoso. Por eso el Señor no anda en búsqueda de hombres sabios y intelectos. Dios anda en búsqueda de hombres y mujeres débiles, de hombres y mujeres que reconocen que Él es el Dios altísimo, el Dios soberano, al Dios poderoso, al gran yo soy. Hombres que Dios anda en busca de esos instrumentos, que se proponen en su corazón de conocerle y amarle y andar con Él. Yo no sé cuántos anhelan estar con Cristo y conocer a Cristo cada día, estar con Él, habitar en su presencia. Mi hermano, eso es lo más sabio que el hombre y mujer puede ser en estos últimos días. Hermanos, vemos que el Señor Jesús dice en su palabra que Él usó al gran médico, al médico Lucas, que era un médico, pero también usó al gran apóstol Pablo, que era un hombre que tenía tanto conocimiento, pero también usó, no nomás a ellos, usó también a Pedro y a Juan, que dicen Hechos 4:12, que todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús. Hermanos, el que anda con Jesús aprenderá más. El que camina con Cristo, hermanos y hermanas, la vida la irá bien. Habrá bendiciones sobre tu vida. Habrá, hermanos, la gracia de Dios. Lo que este mundo no podrá comprar es la presencia de Dios. Lo que este mundo no podrá comprar es la gracia de Dios. Lo que este mundo no podrá comprar es la paz de Cristo. Lo que este mundo no podrá comprar, hermanos, con sus miles de billetes, no es la presencia de Dios. Pero usted y yo tenemos acceso gratuito a la presencia bendita de Dios. Al doblar nuestras rodillas, al estar con Él y venir a la casa de Dios, Dios derrama bendiciones y vida eterna en este lugar. Por eso, mi hermano, lo más sabio es tener reverencia, temor a un Dios poderoso, a un Dios infinito. Por eso, amada iglesia, acompáñeme rápidamente en Proverbios 9:10 para extenderme más en este hermoso tema. Proverbios 9:10 dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesús:
El temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Y qué dice? Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En otra versión dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En inglés dice: the fear of the Lord is the beginning of wisdom. To learn about the Holy One is understanding. An amplified version, in another version, it says, the reverent fear of the Lord, that is worshiping Him and regarding Him as truly awesome, is the beginning and the preeminent part of wisdom. Its starting point and its essence and the knowledge of the Holy One is understanding and spiritual insights. That is the true essence of wisdom. My dear brothers and sisters, mis hermanos y hermanas, jóvenes, jovencitas, hay hombres, jóvenes, jovencitas, tienen intelecto grande, y no estoy hablando mal de eso, sino que, hermanos, tienen conocimiento grande de muchas áreas de su vida, pero como repito, no tienen temor a Dios, no tienen respeto a Dios. No, hermanos, no le importa si pecan o no pecan, no le importa si están fornicando o no fornicando, hermanos y hermanas, no le importa si están deshaciendo sus vidas y están ahí pecando, porque no hay temor de Dios, no hay principio de la sabiduría. Repito, este mundo piensa que el principio de la sabiduría es tener riquezas y fama, es tener un alto GPA. And if you have a GPA, I'm not against that, I'm just saying. But if you have the fear of God, oh my friend, you are a blessing on the hands of God. You are a blessing on the hands of God. If you have intellect, el conocimiento, hermano, hay una diferencia entre la educación de este mundo y una diferencia entre la sabiduría de Dios. Hay una diferencia entre la educación y la sabiduría de este mundo y la sabiduría que es de Dios de lo alto. Hay una diferencia grande. Hermano, la educación podrá darte una comodidad, una carrera, y es bueno, no estoy en contra, no estoy dando a entender esto, pero no te da sabiduría, no te da principios y valores eternas. Y el único lugar para encontrar eso está en la palabra de Dios, está en la palabra de Dios y estar en la iglesia, estar sentado a los pies del Maestro. Hermanos y hermanas, a lo mejor fuiste admitido a una universidad de 4 años, de 2 años, gloria a Dios. Pero ¿cuántos de aquí quieren ser admitidos a la escuela del Maestro? ¿Cuántos de aquí quieren ser admitidos a la universidad de Dios? ¿Cuántos de aquí quieren aprender de Dios y aprender de su gloria, aprender el conocimiento del Santísimo? ¿Cuántos de aquí? A lo mejor usted, mi hermano, nunca ha ido a una escuela. A lo mejor no pasaste el 5º o el 6º grado, pero ¿sabes qué? Estás en la universidad tan gloriosa y tan espléndida del Maestro de Maestros, que Jesús es el Maestro, y Jesús te enseña cada día cómo vivir tu vida, y a cada mañana, cada día Él tiene una tarea nueva para ti, que está en la palabra de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, alégrate, hermano, jovencita, joven. Si estás admitido en la escuela del gran carpintero, en la escuela del gran yo soy, en la escuela del Rey de Reyes y Señores, señores, el que formó los cielos y la tierra, el que cuelga esta tierra sin ningún cosa, el que adornó los cielos con su espíritu, el que tiene el hálito de vida de todo ser humano en sus manos. Alégrate si tienes al Rey de Reyes y Señores, señores a tu lado, porque hermanos y hermanas, tener a Dios es algo especial. Oh, podemos tener hombres, podrán conocer artistas y fama y riquezas, pero sabes que nosotros, usted y yo, tenemos al Rey de Reyes a nuestro lado, el que derrota gigantes, el que resucita a los muertos, el que da vista a los ciegos, el que da oído al que no tiene oído, el que levanta paralíticos, el que dice a Lázaro sal fuera, el que transforma a los hombres. Él es a quien tenemos, y por eso, mi hermano, somos sabios, porque tenemos a nuestro lado el Rey de Reyes y Señores, señores. A lo mejor no está a nuestro lado el presidente de Estados Unidos, el artista o el gobernador, pero ¿sabe quién está a nuestro lado? El dueño de esas naciones, el dueño de esos gobernadores, el dueño de esos hombres que están en ese lugar. Oh, bendito sea el Señor. Oh, bendito sea el Señor.
Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y usted puede decir, pero hermano, ¿qué pasó con la educación? Vemos que hay hombres estudiados, pero creen en el aborto, creen en el lesbianismo, creen en el homosexualismo, creen en la matanza a los niños. Y dicen que son hombres educados, pero son hombres perversos y mujeres que creen en cosas que son inmorales y que rompen la palabra de Dios. Oh, pero usted y yo, amado hermano, amada hermana, a lo mejor no fuimos a una escuela de tan privilegio, pero somos sabios. Porque hermanos, esta palabra añade riquezas, bendición. Y el que obedece esta palabra, hermanos y hermanas, le irá bien. Hermanos, ¿cuántos conocen la historia de José? Hermanos, José, hermanos, era un hombre, un jovencito, que dice que lo vendieron, que perdió la juventud porque andaba en prisión. Pero dice que la presencia de Dios estaba con él donde quiera que él iba. No era un hombre estudiado, a lo mejor no era un hombre, hermanos y hermanas, que fue a una escuela prestigiosa. Y con esto no estoy promoviendo que no haya en la escuela nadie. No me malinterpreta, por favor. Todos tenemos que ir a la escuela, amén. Educación. Pero ¿qué quiero decir con esto? Hermanos y hermanas, que este hombre de Dios aprendió sabiduría y Dios lo levantó porque la presencia de Dios estaba sobre José. Hermanos y hermanas, Daniel era otro hombre, hermanos y hermanas, que dice que el Señor lo dio espíritu de inteligencia y de sabiduría. Jóvenes, si hay alguien aquí que le falta sabiduría, y a mí también, hay que pedirse al Señor y Él te lo va a dar. Así como se lo dio a David, a Daniel y a José. Eran hombres simples, pero Dios lo levantó en alto. Hermanos, Daniel era un hombre reverente, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre, hermanos y hermanas, que respetaba los mandamientos de Dios. Era un hombre que oraba tres veces al día. Y dice que Dios lo levantó y lo puso como uno de los príncipes, uno de los principales de los gobernantes de Babilonia. Imagínense, hermanos, un hombre, hermanos y hermanas, que no pertenecía al reino de Babilonia, y Dios levantó porque era un hombre de oración. Jóvenes, si quieres ver la gloria de Dios, jóvenes, si quieres ver que la presencia de Dios te acompañe aún en este mundo de Egipto, en esta Babilonia, arrodillámonos a buscar la presencia de Dios, y Dios irá contigo como columna de fuego en la noche y columna de nube en el día. Hermanos, tener la presencia de Dios sobrepasa todo entendimiento. Este mundo se mueve por lógica. Este mundo se mueve por lo que palpa, por lo que agarra, por lo que puede agarrar, por lo que puede obtener. Pero los hijos de Dios nos movemos por fe y no por vista, por convicciones, por la creencia, por tener experiencias con Dios, por revelaciones del Dios Altísimo, que nos hace sabios, que nos hace caminar con firmeza sobre la faz de esta tierra, mi hermano. Hermano, Daniel era un hombre, pero que conmovió el reino entero de Babilonia, porque era un hombre de oración. José era un hombre, pero yo me imagino este hombre también era un hombre de oración. Hermano, David era un hombre también, pero también yo creo que este hombre era un hombre de oración. ¿Quiénes son los que impactan esta sociedad, este mundo? Son mujeres y hombres de fe, son mujeres y hombres de oración, son mujeres y hombres que están intercediendo ante el trono de la gracia, que están orando ante la presencia de Dios. Son los que conmueven este mundo entero. Hermanos, dice la palabra del Señor rápidamente, lo voy a leer rápidamente si usted quiere escuchar. Dice en Proverbios 8:15: por mí reinas los reyes, y los príncipes determinan justicia, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Hermanos, es decir que Él es el que impone reyes y el que quita reyes. ¿Se recuerda quién dijo a Jeremías? Que dijo el Señor a Jeremías: yo te pondré en este lugar para derribar y para levantar naciones, para arrancar y plantar naciones. Hermanos, Él es el dueño de todo este mundo. Así que el que camina con Él es sabio. El que anda al lado de Jesús es sabio. El que busca al Rey, repito, es sabio. El que ora al Señor y quiere conocerle es sabio. Es sabia. Amado, también dice la palabra de Dios que el rey Nabucodonosor dijo: la gran Babilonia que yo construí. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios lo quitó en un instante del trono, mi hermano.
Hermanos, el temor de Dios es importante. Ese hombre, repito, tenía intelecto, tenía respeto, tenía hombres a su comando, tenía hombres que podían decirle vayan, y van y regresan, hombres y riqueza y fama. Pero lo que no tenía ese hombre era temor de Dios. Y ese hombre perdió su reinado por 7 años, porque dice que este hombre se jactó y su corazón se ensorbebeció. Hermanos y hermanas, pero dice la palabra de Dios que cuando este hombre volvió en sí en 7 años, dice que este hombre volvió y le dio la gloria a Dios y dijo: es necesario y convenga que yo cuente las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Hermanos, mira la diferencia: un hombre que no teme a Dios y un hombre que sí teme a Dios. Antes este hombre no temía a Dios. Este hombre, hermano, deshacía y hacía. Pero cuando este hombre, Dios trató con él, tenía un temor reverente a Dios. Hasta que este hombre, hermanos, Dios lo honró y levantó su reino de vuelta. Hermanos, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría, amada iglesia. Amén. Por eso el mundo anda caminando por lógica, por razonamiento, por lo que palpa, por lo que ve. En 2 Corintios 5:7 dice: por fe, porque por fe andamos y no por vista. Hermanos, este mundo anda caminando en probar dónde está Dios, en saber dónde está Dios, quién formó a Dios. Hay muchos que no creen en Dios. La insensatez, porque dice la palabra de Dios que los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y yo sé que aquí hay hombres no necios, aquí hay mujeres y jovencitas que son obedientes al Señor. Yo lo creo. Aquí hay jóvenes y jovencitas que son sabios porque la han creído a Dios, están caminando con Dios. Por eso, amada iglesia, los hombres tratan de averiguar hasta este día quién creó el universo, quién hizo al hombre. Y todavía se enseñan en las escuelas de la evolución, del Big Bang Theory. Pero a mí la palabra de Dios dice que desde el principio Dios creó los cielos y la tierra. Desde el principio la palabra de Dios me enseña que Él creó al hombre del polvo de la tierra. Desde el principio Dios me enseña que Dios creó las galaxias, las estrellas y todo lo que en él hay con el poder de su palabra. Nosotros no somos casualidad, hermanos. Hermanos, este mundo se pierde porque piensa que son casualidades, que son moléculas, que son como hombres que nomás nacieron y viven y nomás mueren y ahí se acaba la vida. Pero usted y yo hay más que vivir. Usted y yo tenemos la sabiduría divina de Dios, que después de esta vida hay una vida eterna, que en esta vida vamos a ser juzgados, que en esta vida hay un Dios poderoso, que en esta vida hay un Dios que nos está viendo. Hay un Dios tan glorioso. Por eso, amada iglesia, en las escuelas terrenales podrán enseñarte lo que es matemática, ciencia, historia, English language, leer, biología. Podemos, hermanos, ir en todo estudio. Pero muchos pueden estar preparados académicamente, financieramente, intelectualmente, pero no hay temor de Dios. No hay respeto a Dios. No hay esa reverencia a Dios. No hay un conocimiento, no hay un interés de conocer a Dios. Y por eso los gobernantes, por eso los reyes de la tierra hacen malas decisiones y vemos que la sociedad está derrumbada. Vemos que hay matanza, suicidio, depresión. Vemos que hoy en día la juventud está siendo plagada del fentanilo y de las drogas, porque no hay sabiduría divina. Pero hermano, cuando hay sabiduría divina, el hombre se aparte del mal, el hombre se aparte del pecado y vive la vida correctamente ante la presencia de Dios y comienza a ver la gloria de Dios sobre la vida de esa mujer o hombre que obedece a Dios, que está caminando con Dios. Hermanos y hermanas, por eso si usted quiere ser, hermanos y hermanas, un hombre sabio, usted y yo queremos ser hombres sabios, es de obedecer la palabra de Dios, es de tener temor reverente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque, hermanos, Dios no es un Dios de juguete.
Dios no es un Dios de juegos. Dios no es un Dios, hermanos y hermanas, que de un día sí, un día no. Dios no es un Dios, hermanos y hermanas, que se juega con Él. Dios es un Dios de juicio también. Dios es un Dios, hermanos y hermanas, exigente. Dios es un Dios de carácter. Dios es un Dios sabio. Dios es un Dios omnipotente. Dios es Dios y nosotros somos hombres mortales. Por eso Él es inmortal. Y quien sigue y quien obedece la palabra y quien ama la palabra de Dios, ama la vida, ama a Dios, porque Él es el dador de la vida. Él es el creador de los hombres mortales. Él es el creador de todo lo que se ve en esta tierra. Y si dice la palabra de Dios, Él dice la palabra de Dios, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la mentira. Vemos que el mundo entero aborrecen a Cristo. Vemos que el mundo entero dicen: tu Biblia no lo queremos, tu creencia no lo queremos, no me hables de Cristo, no me hables de ese Dios que dice que es santo. Vemos como el mundo rechaza, aborrece la sabiduría, aborrece a Dios, aborrece a Cristo. Pero no saben que al conocer a Cristo es lo más hermoso de lo que ha sucedido en esta tierra. Caminar con Cristo, andar con Cristo, amar, tener a Cristo en tu corazón es lo más sabio que puede haber en esta tierra. Es lo más hermoso que puede conocer al hombre. Es de andar, amar a Cristo, mi hermano. Hermanos, a mí me ha tocado ir a universidades, trabajar en ellas. Y hermanos, usted puede ver adentro de sus dormitorios, de afuera se ven tan hermosos los varones, las mujeres se ven así como su escultura y todo eso. Pero cuando vas adentro de los cuartos, es un tiradero de cosas, hermanos, en ese cuarto. Es un desastre, muchas cosas que se ven. Hermanos, pueden tener intelecto, pero no hay temor, no hay reverencia, no hay respeto. No hay respeto por sí mismo, no hay amor por sí mismo ni por los demás. Y por eso vemos, hermanos, que el mundo entero se está perdiendo, porque no hay temor reverente al Señor. Hermanos, yo doy gracias a Dios. No sé cuánto más le dan gracias a Dios, pero que el Señor nos alcanzó a una temprana edad, porque usted y yo pudiéramos estar allá afuera, en ese mundo, en ese colegio, no sé a dónde, terminando nuestras vidas en el alcohol, desgastándonos. Pero Dios nos alcanzó a una temprana edad. Así que, joven, jovencita, siéntate dichoso, dichosa, que Dios te haya alcanzado a una temprana edad. Al estar aquí no es pérdida de tiempo, es ganar tu vida, es respetar tu vida, es estar con Cristo, es gozarte de la vida. Por eso el Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría. Por eso vemos que la universidad del Señor Jesús, ahí el Señor te va a enseñar más que educación. Ahí el Señor te va a formar tu carácter. Ahí el Señor te va a formar tu humildad. Ahí el Señor te va a formar tu corazón, tu alma, tu respeto, tu amor, tu benignidad. Te va a formar tu alma. El mundo puede formar tu intelecto, el mundo puede formar tu exterior, pero lo único que puede transformar y vestir el alma se llama Cristo Jesús. El Rey de Gloria sabe vestir con ropas de galas en la tierra. Son los hijos de Dios. Por eso los hijos de Dios, mi hermano, no somos cualquier cosa. El mundo podrá diseñar las modas más avanzadas, pero el Señor Jesús sigue formando hombres santos y mujeres santas para su gloria y honra. Formación de carácter es lo que necesita este mundo. En la escuela del maestro, el Señor te va a enseñar lo que es obediencia. En la escuela del maestro el Señor te va a enseñar qué es caminar por fe y no por vista. En la escuela del maestro Dios te va a enseñar cómo caminar sobre las aguas, como lo hizo a Pedro, y cómo conocer su voz y caminar con Él cuando es imposible, cuando no hay esperanza, cuando no hay donde ir. Dios te va a enseñar cómo es caminar con Él en momentos oscuros y andar por fe, y vas a ver su gloria después de esa tempestad. En la escuela del maestro Dios te va a formar tu humildad. Este mundo está tan orgulloso que dicen: yo tengo un diploma, yo tengo un doctorado, y no estoy en contra de eso. Pero vemos el orgullo
que tienen tanto sabiduría, pero no tienen amor a Dios, no tienen temor, no tienen respeto a Dios, no hay reverencia, no hay obediencia a Dios, y se pierden, hermanos. La verdadera obediencia está en obedecer a Dios. La verdadera inteligencia está en apartarse del mal. Esa es la verdadera inteligencia. Y vamos a ver en la escritura más. Ya casi voy a terminar, mis hermanos. Pero en la escuela del maestro, Él es el quien te forma. Si usted quiere un maestro perfecto, bienvenido a la escuela del maestro. Bienvenido a la escuela del gran diseñador de almas. Bienvenido al gran carpintero, a quien forma y diseña a los mejores instrumentos en sus manos. Hermanos, bienvenido, hermano y hermana. Porque hoy el Señor, hoy ha estado inscrito hace más de años, pero hoy el Señor, Él sigue siendo el maestro perfecto sobre la faz de esta tierra. ¿Quieres aprender de biología? El Señor dice en Salmo 139, omnipresencia, omnipresente de Dios. Tus ojos, mis ojos vieron a Dios. En mi embrión vieron a Dios. ¿Quieres conocer de historia? Dios es el principio de la historia, de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Quieres conocer de las matemáticas? Dios sabe cómo contar y restar, porque Él dice, lo dijo Abraham, cuenta las estrellas. Y nadie me pudo contar, porque es imposible. Tu Dios y mi Dios sabe contar. Él es más sabio de los sabios. ¿Quieres aprender de todo lo que hay en este mundo? Lee el Apocalipsis, lea la palabra de Dios. ¿Quieres conocer de la ciencia? ¿Quieres conocer de la historia más hermosa del mundo? Lee los evangelios de Juan. Lee Cantar los Cantares. ¿Quieres conocer un libro tan romántico en este mundo? Lee Cantar los Cantares. ¿Quieres aprender sabiduría? Lee Proverbios. ¿Quieres aprender la vanidad de la vida o los principios de la vida? Lee Eclesiastés. ¿Quieres aprender de Dios? Lea la palabra de Dios. Hermanos, podrán ver miles de palabras, miles de libros, pero hay un solo libro que te añade sabiduría. Hay un solo libro que cuando lo lees hay algo sobrenatural. Este libro se convierte en la miel en tu paladar de tu alma. Este libro se sale de sus páginas y te habla y te revela misterios que los científicos aún no saben qué decir. Hermanos, científicos hasta este día están quebrándose la cabeza de cuántas estrellas hay, de cuántas galaxias hay, de quién creó los cielos y quién creó las galaxias. Pero Dios ya nos lo dijo en la palabra de Dios, que Él los creó completamente. Los científicos aún día están descubriendo qué profundo está el mar, pero ya tu Dios sabe qué profundo está el mar. Tu Dios, hermanos, y mi Dios ya sabe qué profundo están las estrellas y cuán gigantes son las estrellas. Y aún los científicos están averiguando dónde hay muchas estrellas. ¿Quién nos creó? ¿Quién nos formó? Oh, si quieres aprender, hermanos y hermanas, cómo mejorar tu vida, cómo ser un hombre sabio, un hombre de Dios, lee la palabra de Dios. Hombres de Dios como Timoteo y Pablo. Pablo era otro hombre tan intelectual, tan sabio, pero vemos que el intelecto no lo cambió a Pablo. Hermanos, Pablo era un fariseo de fariseos. Pablo era el hombre venerado. Pablo era un hombre que dice que era hebreo de hebreos, es decir, que era hombre respetado, era un hombre de alto rango. Pero vemos que no tenía temor de Dios. Y dice que él mataba a los cristianos. Dice la palabra de Dios que él perseguía a los cristianos, perdón. Pero dice que un día tuvo un encuentro con el Dios de la gloria. Tuvo un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tuvo un encuentro con el Dios bendito. Tuvo un encuentro con el Dios de las Escrituras. Tuvo un encuentro con el Dios del Evangelio. Tuvo un encuentro con el Dios que cambia vidas. Y este hombre, cuando conoció a Cristo Jesús, su vida nunca fue igual. Su vida se transformó. Cuando la luz de Dios venga sobre la vida de alguien, esa vida nunca será igual. Esa vida será transformada por el poder del Evangelio. Por eso la palabra de Dios dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Oh, lo que no pueden ser los científicos, los médicos, los astrólogos, los que andan en esas escuelas, lo puede ser mi Cristo gratuitamente. Él puede cambiar el canal de depresión y darle manto de alegría. Él puede libertar a los cautivos y sin cobrarte un peso. Él es el que levanta a los muertos espirituales y los da vida de nuevo. Él es el que da fuego del cielo. Él es el Dios de Elías, de Abraham y de Isaac. Él es el Dios omnipotente. Oh, bendito sea el Señor.
Por eso, amada iglesia, el Señor Jesús es lo más sabio que puedes hacer, seguir a Cristo. Estos hombres eran sabios porque eran hombres de oración. Estos hombres, hermanos y hermanas, cuando oraban, hermanos, Elías dice que hacía descender fuego del cielo. Cuando Eliseo oraba, dice que había un ejército grande de ángeles. Cuando, hermanos y hermanas, todos los siervos de Dios oraban, dice que lo sobrenatural venía sobre ellos. Hermanos, el Evangelio, este libro sagrado, como el Señor nos habló a través de nuestro hermano Rafael, es un libro sobrenatural. Es un libro vivo y eficaz. Es un libro sagrado. Es un libro, hermanos y hermanas, que cuando lees las escrituras santas te impactan tu vida. Por este libro, mi hermano, mi hermana, el hombre anda en búsqueda de las riquezas y fama, pero nosotros tenemos al Dios todopoderoso. Hermanos, nosotros tenemos al Dios que hace lo imposible. A nosotros tenemos el Dios que hace las cosas tan rápidas. Oh, mi hermano, mi hermana, uno puede meditar y decir cómo es que Dios detenió el sol. Cuando Josué dijo: detente sol, Él lo detenió. Y si queremos explicaciones, es imposible, porque a Dios nadie le puede calcular. Y es lo que el hombre quiere hacer: calcular a Dios, ver a Dios, decir si Dios es real. Pruébame, dime que Dios es real. Y vemos que el hombre se pierde a pesar de la mucha gloria que hay. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El mar cuenta la gloria de Dios. Las estrellas cuentan la gloria de Dios. El sol cuenta la gloria de Dios. Las montañas gigantescas cuentan la gloria de Dios. Pero vemos que hay una venda de incredulidad que están tapando la venda de esos hombres. Pero usted y yo, gracias sean dadas a Dios, que Dios nos lo quitó cuando creímos en Cristo Jesús. Y ahora que andamos por fe, caminamos por fe, estamos caminando por fe. Oh, bendito sea el Señor. Quiero ir rápidamente en Job 28, versículo 28 para terminar. Ya casi voy a terminar. Hermanos, apenas estoy comenzando, ni terminé lo que era. Ni modo. Dice así la palabra del Señor rápidamente. Lo voy a leer desde el versículo 23 al 28. Dice así la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Escucha bien: cuando Él dio ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos, entonces la veía y la manifestaba. Le preparó y le describió también. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Esa es la verdadera inteligencia, el verdadero temor a Dios. Hermano, Job no fue a una universidad prestigiosa, a un colegio, hermanos, dice la palabra de Dios que este hombre conocía. Hermanos, cuando usted lea a Job, sobrepasa, hermanos, la sabiduría que hay en este libro. Hermanos, es tan hermosa, es tan bello, es tan gloriosa. Cuando usted lee el libro de Job, hermanos, ahí describe la soberanía de Dios. Ahí describe que el hombre es hombre y Dios es Dios. Y por eso a Dios se le merece respeto, honra. Se le merece que Dios se le respetemos donde quiera que andemos, porque Él es Dios. Y vemos que, hermanos, que a Dios nada se lo escapa. Hermanos, Job trató de argumentar con el Señor Jesús, y dice que el Señor se le apareció a este hombre y dice que lo siguió preguntando: ¿dónde estabas tú cuando formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo trazaba el mar gigantesco, le puse al mar sus límites? ¿Dónde estabas tú cuando hiciste todo? Cuando yo hice todo, ¿dónde estás tú cuando nace cuando nace la criatura del venado? Y el Señor lo comienza a preguntar y preguntar y preguntar, y Job no podía responder a ninguna de ellas, porque Dios es tan infinitamente grande, hermanos. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué describe a Job la Biblia?
era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que dice que se apartaba del mal. Y dice que por eso Dios lo bendijo a este hombre. Pero vino alguien que se llama Satanás, que se reprenda, y dice que lo tentó a este hombre de cualquier manera. Y dice que la palabra de Dios dice que este hombre resistió la prueba y Dios lo bendijo 2 veces más, lo doble. Porque era un hombre sabio, entendido, y era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Que vino lo que vino, viniera pruebas y luchas, relámpagos, pero era un hombre que amaba a Dios y Dios lo respaldaba donde quiera que él estaba, porque este hombre amaba a Dios. Bendito sea el Señor. Para terminar, quiero ir rápidamente en Jeremías 9:23 y ahí termino. Jeremías capítulo 9. Y aquí termino. Dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Qué dice? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Hermanos y hermanas, alábese el hombre en esto, en que teme a Dios, en que ama a Dios, en que respeta a Dios. Y si usted está aquí, ha hecho la decisión correcta, hermano. La sabiduría divina es respetar a Dios, temerle, porque Él es el Dios que tiene a todo el mundo en sus manos. Y Él tiene la capacidad, hermano, si Él aún quiere destruir este mundo en solamente un trueno de sus dedos, y se acabó todo. Pero qué grande Dios, tan misericordioso, que Él quiere una relación con nosotros. Él quiere una intimidad con nosotros. Y el día de hoy, mis hermanos, jóvenes, jovencitas, los invito a que sigamos creciendo en sabiduría, en estatura, en reverencia a Dios. No toqué este punto, pero también Jesús era el Señor mismo quien creció, dice, cuando era niño, que creció en estatura, dice, en sabiduría y en gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Si quiere usted y yo crecer en esto, en la gracia de Dios, está en la palabra de Dios. Yo creo que el mensaje de la semana pasada fue muy clara, y yo creo que es un repasadito nomás de que estoy dando, que la palabra de Dios es el manual de instrucción de vida eterna. Vamos a venir, hermanos, ponernos sobre nuestros pies. Ya acabé, mis hermanos.